Estimadas hermanas y hermanos, es un gusto para mí saludarles, es un gusto para mí dirigirme a ustedes, especialmente aquellos que están involucrados en las células que Misión Cristiana del IM realiza semana tras semana en diferentes colonias y comunidades de nuestro país. Y por qué no decirlo, también en otros lugares en los cuales el IM tiene presencia. Como todos sabemos, el IM es una iglesia celular. Este modelo de reuniones, por supuesto, tiene su base bíblica. Las células por décadas han logrado alcanzar y transformar a muchas personas, a muchas familias, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Respecto a las células, al liderazgo que está al frente de ellas y la estructura de este modelo, recientemente entrevistamos al pastor Mario Vega, pastor general de Misión Cristiana Elim. Hablamos de la incidencia de las células en los lugares en que se realizan, la afectación post-pandemia, la recuperación y cómo se da continuidad al modelo celular en este tiempo. Desde luego, también conversamos sobre la reestructuración que han tenido y están teniendo diferentes zonas y sectores de la estructura celular. Así que les invito a ver a continuación esta interesante entrevista con el pastor Mario Vega. La célula, la iglesia en las casas. Hermano, gracias por concedernos de su tiempo, ¿verdad? Para poder conversar un poco acerca de la célula, del modelo celular y también de lo que está viviendo la iglesia en este tiempo post-pandemia. Quisiera empezar preguntándole, hermano, ¿qué es una célula? Bueno, una célula, la definición que nosotros hemos adoptado es la que dice que es un grupo entre 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia con el propósito de evangelizar, edificar, tener comunión con el objeto de hacer discípulos que hagan otros discípulos. Esa es la definición que tenemos de célula. Y la razón por la cual la hacemos es porque es el modelo que la Biblia presenta de la iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos que fue la forma como la iglesia nació. Hacer reuniones en las casas no debería ser ahora una sorpresa, sino que más bien debería ser el hecho de que tengamos modelos diferentes a los de las reuniones en las casas, porque eso sí sería totalmente ajeno a la forma de ser iglesia que el Nuevo Testamento presenta. Entonces, teniendo en cuenta a lo que usted menciona, ¿verdad? O más bien el hecho de que parte de lo bíblico, esto va a seguir vigente siempre en la iglesia. Así es, la iglesia nunca debió haber dejado las casas. Y eso pues es algo que se ve en la historia del movimiento celular, de cómo a lo largo de los 2000 años de historia del cristianismo hubo vaivenes de la iglesia hasta a partir del año 1963, que es cuando inicia el movimiento celular moderno, que es donde hoy pues se ha ido multiplicando mundialmente y quiera Dios pues que esta vez sea ya para quedarse. Y consecuentemente, por ser el modelo que la Escritura muestra, no debería cambiar, deberá permanecer para siempre porque es lo que la Escritura muestra. La única salvedad sería si se cambiara el Nuevo Testamento. Allí sí ya se tendría que buscar otro tipo de forma de hacer iglesia. Hermano, ¿qué incidencia tienen las células en las comunidades, en las colonias, en los barrios? Las células tienen mucha incidencia en los barrios y comunidades porque es la iglesia presente. Cuando la iglesia se limita a las actividades que se hacen dentro de un edificio, también su influencia está limitada a los alrededores geográficos que ese edificio pueda tener. Pero cuando la iglesia comienza a reunirse en células, entonces va por todos los municipios, por todos los barrios, y entonces hay influencia de esa iglesia no solo en el lugar geográfico donde está ubicada, sino que en todos los lugares donde haya reuniones en las casas. Entonces la influencia es muy poderosa porque las personas saben de la iglesia, incluso pudieran saber de ella sin conocer cuál es su ubicación geográfica, porque sus miembros están reunidos como iglesia a lo largo de la ciudad y de los municipios. En nuestra sociedad salvadoreña, si pudiéramos cuantificar o cualificar qué han hecho las células, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se traduce eso en nuestra sociedad? La presencia de las células
ha sido muy fructuosa, diría yo. Quizás la forma más visible de verlo es cuando uno ve a las personas venir a la iglesia, porque uno de los propósitos de la célula, como lo dije al inicio, es el de la evangelización. Entonces se ve el resultado de las personas viniendo al Señor y eso consecuentemente significa asistir a la congregación. Pero también hay otro tipo de efectos que son menos visibles, como por ejemplo el hecho de que el Evangelio esté presente en un hogar marca una diferencia para esa familia, no solo porque hay un día en la semana cuando la célula se realiza o cuando hay una planificación y que entonces esa familia pues tiene que estar dispuesta para ese tipo de actividades, sino que porque el vecindario sabe que ahí hay una reunión familiar. Por lo tanto, estas personas tienen que vivir auténticamente su cristianismo, porque de otra manera no tendrían la moral de estar invitando a personas a su casa cuando ellos no estuvieran dando un testimonio adecuado. Eso, digamos, es menos visible porque solamente las personas que viven en ese barrio lo saben. Pero luego también hay otro tipo de frutos que no son visibles, como son las relaciones que se establecen entre las personas. Porque como la comunión es otro de los aspectos de las células, las personas se conocen entre sí, son grupos más pequeños y por lo tanto hay más posibilidades de conocerse los unos a los otros. La relación se hace más estrecha que cuando se viene a la congregación, donde literalmente son miles de personas y donde tomaría muchos años el poder ir conociendo una persona de uno en uno. Pero como en la célula el número es limitado, no más de 15 personas, entonces eso permite que haya más líneas de comunicación y que las personas se conozcan más entre sí. Y eso hace que se llenen muchos vacíos, que las personas se sientan acompañadas, que los jóvenes puedan sentirse escuchados en un ambiente donde son recibidos como familia. Y de nuevo, estos son aspectos que no son visibles, pero que son parte de los frutos que las células dan. Hermano, las células tienen diferentes actores, vamos a decir así, ¿verdad? Está el líder, lideresa, como los principales, digamos, los que están al frente de la célula, pero tenemos anfitriones, anfitrionas, los miembros, supervisor, supervisora. ¿Cuál es la importancia de esos roles? Todos los roles son importantes y necesarios porque uno puede tener muchos líderes, pero si no hay anfitriones, entonces no hay trabajo que los líderes puedan hacer. Y a la inversa, uno puede tener muchos anfitriones, pero si no se tienen líderes, las casas solas pues no van a producir mayor efecto. Y de igual manera, los miembros de la célula son importantes porque el líder es un facilitador, pero para facilitar él necesita otras personas que se sumen al esfuerzo de evangelizar, de tener comunión y de edificarse mutuamente. En el caso del supervisor, las supervisoras también son importantes porque ellos son los que están animando a los líderes o a las lideresas. Son personas que les dan cierto acompañamiento pastoral y desde ese punto de vista son quienes oran por ellos, quienes les piden cuentas, quienes los acompañan, les animan, les instruyen, les dan ideas de cómo hacer mejor las cosas, los capacitan, los desafían. Entonces todos los componentes son importantes. El libro de Joel Kominsky, Haciendo Discípulos, habla bastante de la importancia del supervisor o supervisora. ¿Es eso así? ¿Es válido lo que él menciona respecto a que él en su investigación él dice que es como el rol de los más importantes? Sí, así es. Y no solo Joel Kominsky menciona que el supervisor es importante, sino que el pastor Cho también en uno de sus libros dice que la razón de ser del modelo celular son los supervisores y que sin ellos el sistema no podría caminar como debiera. Entonces, sí, el supervisor juega un rol muy importante. Yo creo que en el caso nuestro lo que necesitamos es definir más detalladamente en qué consiste ese rol, porque prácticamente cada persona lo interpreta a su manera, pero al uniformarlo, creo que podríamos tener un resultado mucho más efectivo que si no se tuvieran.
Hablando de resultados, hermano, en este periodo, en este tiempo post-pandemia, en este contexto que tenemos, hemos visto nosotros que pues muchas células ya no están. Como usted lo mencionó en la conferencia del año pasado, desaparecieron líderes, lideresas. ¿Qué debe hacer la iglesia por medio de las células para seguir manteniendo el impacto en las comunidades? La iglesia tiene que continuar reuniéndose como iglesia y esto implica reunirse en el edificio, que es la reunión grande, y en las casas, que es la reunión pequeña. Como eso es lo que está escrito, es el modelo que la palabra da. Entonces no está sujeto a los vaivenes de la vida o de la sociedad, sino de que es el modelo de ser iglesia y por lo tanto ese trabajo se debe continuar. Hoy, después de haber pasado la pandemia, creo de que tenemos un reto de volver a rescatar aquello que se pueda rescatar y continuar ganando, continuar avanzando con personas nuevas que están viniendo al Evangelio. Y yo creo que hemos iniciado ya un nuevo amanecer, diría yo, en el cual vemos que las personas están viniendo cada vez más numerosamente a la iglesia y también las conversiones se están produciendo eh, de una manera más intensa que como se daba anteriormente. Entonces, estos son signos positivos que nos animan a continuar avanzando como siempre lo hemos hecho. En la conferencia del año pasado, hermano, usted mencionaba bastante, o más bien el enfoque era bastante el hacer discípulos. Y esto, hermano, a la fecha, yo sé que el tiempo quizás ha sido corto, ¿verdad?, en cuestión de medición, pero ¿cómo se va traduciendo esto ya en la práctica en las células? Yo he escuchado a muchos hermanos y hermanas que hablan del tema de hacer discípulos. Es decir, no fue solo un tema de la conferencia que se haya olvidado, sino que creo que las personas se han apropiado de él. Los pastores obviamente también juegan un rol bien importante en ese recordatorio y creo de que sí, las personas están pensando más en el tema de hacer discípulos y han entendido que no es simplemente el curso de formación de líderes, sino de que abarca aspectos mucho más importantes y yo veo de que hay ya más una dedicación en ese sentido. De manera que yo esperaría que esto que hoy se está sembrando en su momento va a dar resultados y los resultados que esperamos son liderazgos más sólidos, más consistentes y a prueba de situaciones como la de la pandemia, que hizo que se revelara que no todos estaban tan fundamentados en Jesús como debería ser, pero a través de un discipulado ya más consciente, más intencional, yo esperaría de que podamos tener líderes y lideresas y consecuentemente supervisores y supervisoras mucho más firmes y maduros en la fe. Volviendo al tema, hermano, de líderes, lideresas, supervisores, supervisoras que desaparecieron en el tiempo de la pandemia, como que eso ha generado una desmotivación en zonas, en los sectores. ¿Cómo se puede motivar a los hermanos y hermanas, a los que están allí en pie de lucha en las células? Yo creo que la forma de motivar a las personas es cuando ven a otros que están dedicados con todo el corazón y con toda pasión a hacer la obra. Entonces el ejemplo es inspirador. Y cuando hay, aunque sean 2 o 3 personas, pero que verdaderamente le ponen empeño, trabajan, se esfuerzan, hacen sacrificios por la obra de Dios, entonces los demás se sienten inspirados por ese esfuerzo. Yo diría de que ese es el camino, que es la época de personas valientes y excepcionales que marquen la pauta para que otros la puedan seguir. La conferencia pues fue de 5 días, una enseñanza bien sistematizada y el libro muchos lo obtuvieron y empezamos a leerlo. Ahora bien, ¿cómo se podría resumir o más bien si damos unos pasos básicos para empezar a ser discípulos, cuáles serían esos pasos? El tema del discipulado yo lo resumiría en la importancia de abrir la vida de uno hacia otras personas. Esa es la esencia, porque más que palabras, contenidos o lecciones, hacer discípulos es cuando una persona sigue el modelo de Jesús y esa vida la abre, la comparte con otros que también quieren aprender a seguir el modelo de Jesús. Entonces se van reproduciendo, es lo que Jesús hizo, que primero Él se reprodujo a sí mismo en sus discípulos
y luego les dijo a ellos que fueran a hacer otros discípulos. Entonces, yo en eso lo resumiría, que es que cada creyente debe vivir a conciencia el seguimiento de Jesús y esa vida que sigue a Jesús, abrirla, compartirla hacia los demás para que los otros puedan aprender también lo que significa seguir a Jesús. Cambiando un poquito de tema, estamos viviendo un tiempo en sectores, en zonas de reestructuración. Vemos que a esta afectación que dejó la pandemia con sectores incompletos que tenían 5 células, se quedaron nada más con 2. Hay gente que lo mira como retroceder, hay personas que miran como retroceder eso de que, bueno, nos vamos a unir con otro sector. Pero ¿por qué tiene que hacerse esa reestructuración? Hay dos momentos en esto de recuperar el trabajo que se perdió. Un primer momento es una cuestión puramente de recuperar. Y con esto quiero decir, recuperar líderes que dejaron de trabajar, anfitriones que dejaron de abrir sus casas, supervisores que dejaron de hacer su tarea. Pero el punto es hasta dónde se puede recuperar. Las personas más optimistas pueden decir hay que recuperar el 100%, pero lo que sucede es de que de ese 100% hay hermanos y hermanas, por ejemplo, que partieron con el Señor durante la pandemia, otros que ya no están en el país, otros que se cambiaron de domicilio, otros que están en otras ciudades, etc. Entonces hay muchas razones por las cuales el 100% no se va a lograr. Entonces, a esa pregunta, ¿hasta dónde se puede recuperar? Yo creo que nadie tiene la respuesta. Pero ahora, ya después de 3 años de haber reabierto las reuniones, yo creo que lo que se iba a recuperar ya se recuperó. Entonces, lo que tenemos hoy es nuestra nueva realidad. Y aquí es donde entra el segundo momento. Y es que ante la realidad nueva que tenemos hoy, uno tiene que hacer los ajustes para que la estructura pueda seguir funcionando bien. Porque la estructura de cuidado dentro de las células va creciendo juntamente con ellas. Todo comienza con una célula que se multiplica en 2, luego en 4, luego en 8. Entonces, cuando ya llega a unas 8 células, entonces ya es necesario formar 2 sectores. Entonces ya se necesita un supervisor, otro supervisor, para poder atender mejor. Y así es como la estructura va creciendo. Pero lo que hemos tenido y lo que tenemos hasta este momento es una estructura muy grande, porque era grande la cantidad de personas que se atendían. Pero estas personas son las que hemos perdido un porcentaje importante. De tal manera que la estructura ya no responde a esa realidad, sino que es simplemente un paraguas muy grande para atender una realidad que es mucho más pequeña. Entonces, habiendo establecida la nueva realidad, hoy lo que procede es hacer el ajuste para atender lo que en verdad tenemos. Atendiéndolo bien, entonces es cuando otra vez las células se irán multiplicando y la estructura otra vez irá creciendo, pero eso será con el tiempo. De manera de que no se trata de un retroceso, sino que se trata de optimizar mejor los recursos que tenemos. Desde ese punto de vista, si un supervisor tenía 4 células y otro supervisor tenía 5, pero este se quedó con 2 y este se ha quedado con 1, entonces no tiene sentido tener ahora 2 supervisores para 3 células cuando uno lo puede cuidar. Entonces lo más lógico es fusionar estos sectores que en algún momento en el pasado fueron un solo sector con un solo supervisor. Y como lo que ha ocurrido es como un regreso en el tiempo, a volver a esos momentos cuando ese era un solo sector. Entonces el supervisor, digamos que sobra, por decirlo así, puede ser trasladado a otro sector, a otra zona o incluso a otro distrito donde sí se necesita atender otras células. Entonces lo que se está haciendo es optimizar el recurso que tenemos, que tampoco es tan abundante. Entonces, este supervisor que queda a cargo de las 3 células que sí permanecieron fieles, otra vez volverá al proceso de que en un momento serán 4, serán 5, serán 6. Entonces ya vendrá el momento de que se formará, se generará un nuevo sector y entonces surgirá un nuevo supervisor. Es decir, que no es un retroceso, sino que simplemente el hecho de aceptar la realidad en la cual estamos y ajustar la estructura de cuidado a esta nueva realidad para atar bien los cabos y poder así avanzar nuevamente. ¿Cómo debe tomar el liderazgo de las células este ajuste en la estructura? ¿Cómo debiera tomarlo?
Los liderazgos de las células deben tomar las reestructuraciones como una cosa muy normal, que está ocurriendo todo el tiempo. Desde que se adoptó el modelo celular en el año de 1986, toda la vida ha sido de continuos ajustes. La diferencia con esta oportunidad es de que es un ajuste mucho más generalizado, porque también la pérdida fue generalizada. Y los ajustes anteriormente habían sido por causa del crecimiento. Es decir, donde había habido un sector, había necesidad de multiplicarlo para que hubieran dos. Donde había habido una zona, era necesario multiplicarla para que hubieran dos zonas. Donde había habido un distrito, era necesario multiplicarlo para que hubieran dos distritos. Pero hoy es a la inversa, porque lo que ha habido es una pérdida de liderazgo de los anfitriones, de los supervisores. Entonces tenemos que ajustarnos a la nueva realidad. Como es a nivel general de toda la iglesia, entonces la reestructuración es mucho más general. Y esto puede causar como una impresión que no se había tenido antes. No porque las reestructuraciones sean una novedad, porque como digo, ha sido una constante. Tal vez lo que puede sorprender ahora es el hecho de que son reestructuraciones que se están dando por todos lados, por decirlo de alguna manera. Pero es por las razones que he explicado. Quiere decir, hermano, que estratégicamente esto es lo mejor para la iglesia. Definitivamente. De hecho, es una decisión estratégica la que se está tomando y es una implementación estratégica. Lo que ocurre es de que hay que tener el panorama completo. O sea, yo comprendo cuando un líder o un supervisor dice, bueno, ¿y por qué nos van a fusionar allá? Pero hay que tener un panorama mucho más amplio que estamos tratando con todo lo que es el área metropolitana del Gran San Salvador, donde viven más de 2 millones de personas. Entonces, cuando ya se tiene una mirada más panorámica, entonces uno puede comprender los vacíos y la forma en que se pueden optimizar las cosas. De tal manera que sí es una reestructuración estratégica, pero que lo que busca es optimizar los recursos que tenemos para tener un mayor empuje evangelizador al futuro. Muy bien, hermano, ya para ir cerrando, los líderes, lideresas, supervisores, supervisoras, anfitriones, bueno, todo el equipo involucrado en las células, ¿qué palabras les podría dar de motivación, de aliento en este tiempo? Mis palabras para los líderes, en primer lugar, es felicitarlos porque se mantienen fieles, trabajando, no abandonaron su trinchera, como decimos popularmente, sino que ahí están haciendo la obra del Señor. Y animarles para que sigamos adelante. Y como digo, tal vez no todos podrán tener esa visión panorámica, porque es algo que corresponde ya más a los pastores de distrito, que tienen una visión mucho más abarcadora, pero confiar en los liderazgos, en los pastores que el Señor nos ha dado, de que están haciendo el mejor trabajo y de la manera más honesta para poder optimizar las cosas, correspondiendo con esa honestidad y esa dedicación que cada líder y supervisor tiene. Así que yo los animaría a seguir adelante, esforzándonos, porque pronto, a la vuelta de un par de años, esperaría yo, estaríamos viendo los resultados de este esfuerzo. Gracias. Gracias, hermano, y que Dios bendiga a todos los líderes y supervisores y anfitriones también. La célula, la iglesia en las casas. Gracias por haber estado pendientes de la entrevista. Más adelante vendremos con más temas interesantes para el trabajo que se realiza en las células. Mientras tanto, les cuento que estamos trabajando en la producción de una nueva temporada de La Célula. Conoceremos nuevas historias, nuevos testimonios, hermanos y hermanas que nos inspiran a seguir adelante. Si usted aún no ha visto los anteriores episodios de La Célula, los puede buscar en YouTube, en el canal de Elim TV, y allí la lista de reproducción La Célula. Nos vemos hasta pronto. Que Dios le bendiga. La célula, la iglesia en las casas.